Listo, comentarles que está siendo grabada esta sesión a partir de ahora. Estamos en nuestra sesión 2 de supervisión académica correspondiente al 24 de marzo del 2021. Estaba esperando a Diana para que partiéramos todas a la par, pero puede ser que tenga alguna dificultad de conexión, así que partamos nomás para ocupar el tiempo, ¿ya? Hay algunas cosas que tenemos que trabajar hoy día y básicamente es ver el tema de dónde están, qué avances se han registrado y yo informarles de mis gestiones, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero chequear muy sencillo, lo más fácil, digamos, es si pudieran acceder al material del aula, a todos los eh, formatos, a todos los documentos. Sí, profe, ayer yo al menos estuve descargando todo lo que subió y poniéndolo en una carpeta y no tuve problema. Ya, el resto. No, yo tampoco, yo igual descargué todo. Ya, una pregunta. En esos documentos yo les subí también la solicitud de presencialidad. Ese documento iba. Sí, sí estaba Creo que el sí. documento de presencialidad, sí. Ya, porque ese, si lo juntamos con el protocolo de presencialidad, que está al final del sílabus y que está también en la descripción de la práctica para los supervisores de terreno, si sumamos esas dos cosas, eso es lo que nos está rigiendo para efectos de eventualmente acceder a la presencialidad. Eso significa que uno hace la solicitud, no es llegar y asistir, sino que uno hace esa solicitud para que la universidad esté al tanto. ¿Ya? Lo segundo, la bitácora semanal. ¿Se acordaron de eso? Tengo la sensación que no, porque nadie me mandó nada. Profe, eso yo no entendí. La bitácora, yo tengo que hacerlo en mi computador o mandárselo a usted. Yo eso ahí no entendí. Rellenarlo, ahí me perdí. Sí, tenemos dos formatos que son muy parecidos. Uno que voy a usar yo cada supervisión y otro que van a usar ustedes, que es muy similar, solo que lo llenan ustedes. Entonces, el que ustedes llenan, ustedes toman ese formato y semana a semana van escribiendo lo medular de lo que han hecho. De tal manera que, tal como yo les decía en la sesión anterior, esa bitácora después, al final del semestre, les va a servir para llevar la estadística y para ver la cantidad de cosas que hicieron. Por ejemplo, las van a ir revisando todas, entonces les va a quedar claro cuántas reuniones con el equipo tuvieron, cuántas sesiones de evaluación tuvieron, cuántas atenciones a público, si es que tuvieron, si es que se realizaron, tuvieron. Entonces es muy importante y vamos a compartir lo medular de esa bitácora al inicio de cada sesión para que todas sepamos lo que está haciendo la otra. Porque así, además de estar enteradas de todas, estar enteradas de todo, les van surgiendo ideas de posibles actividades que ustedes también podrían realizar. ¿Ya? Entonces la bitácora es importante y me la tienen que mandar a mi correo. Y se supone que me la tienen que mandar antes de la supervisión, porque yo me hago un panorama de eso y ya más o menos estoy al tanto de lo que ustedes hicieron durante la semana. Entonces recuerden que me la tenían que mandar a más tardar el día de ayer. Como no recibí ninguna, me percaté que a lo mejor esa indicación no se entendió, ¿ya? Aunque no tiene ninguna dificultad especial, ¿ya? Pero la idea es esa. Ustedes semana a semana todo lo que hacen lo van registrando y lo medular de eso lo van a comentar acá al inicio de la sesión. Y así todos vamos a saber en qué está cada uno, ¿ya? Entonces, dado que no se entendió, me la hacen llegar cuando después de la sesión la hacen en algún minuto, de aquí a mañana, de aquí a 2 días, y ahí se van a juntar dos sesiones, ¿ya? Me hacen llegar la que está pendiente ahora para yo saber qué avances tuvieron y comenzamos todas las semanas a estar rellenando. Entonces, por ejemplo, ya nos juntamos miércoles y usted mañana va a hacer algún trabajo, usted anota, el día jueves anota, hice tal cosa, ya me reuní con tal parte del equipo o me dediqué a llamados telefónicos para actualizar una lista de espera, por ejemplo, ¿ya? Y todo eso después queda como evidencia. Entonces, no olvidar, ¿ya? Bitácora, vamos a poner pendiente. Voy a poner bitácora de alumnos pendientes. ¿Se entiende ahora? Sí, profe.
Ya, no tiene mayor dificultad y en serio que después les sirve, porque usted cree que se acuerda, pero la memoria es frágil y después cuando ustedes tengan que hacer el recuento va a salir así prácticamente como lleva una estadística. Ya, también quería saber, porque me preguntaron algunas personas por el horario de la práctica. Y recuerden que deben reunir 32 horas semanales de trabajo. Eso es producto de su organización personal, pero también en acuerdo con su lugar de práctica. Porque la idea es que ustedes deben asumir que esas 32 horas ustedes están disponibles, que es exactamente lo mismo que ustedes harían en la institución. Por lo tanto, esa es la crítica un poco que se hacía, que de repente el alumno decía que ese era su horario y sin embargo si lo llamaban no estaba. Agendó una hora al médico, fue a comprar. Ya, lo del médico se puede entender, pero se avisa. Pero ir a comprar en el horario que tengo asignado para la práctica no corresponde. De manera que si su supervisor de terreno los llama, tiene que encontrarlos disponibles porque es su horario que ustedes han establecido, ¿ya? Entonces esas 32 horas me gustaría saber cómo las dividieron, cómo las organizaron, si es que ya las organizaron. Cuéntenme. Profe, yo al menos todavía no he tenido esa oportunidad porque el colegio en el que voy a hacer la práctica, hoy día, no, ayer tenían conversación para ver si ellos van a seguir trabajando de manera presencial porque el IMACH está en cuarentena o de manera online. Y la Cata, la psicóloga, quería conversar con usted para que entre ustedes acordaran y me avisaran a mí cuál es la medida que se va a tomar, si presencialidad o manera online, para poder empezar, yo creo, la próxima semana, porque yo no he tenido la oportunidad de ir ni de que me digan qué es lo que voy a hacer. Ya, sin embargo, alguien de ustedes preguntaba, bueno, ¿y las actividades que yo hago en la casa, donde estoy en este minuto, por ejemplo, que estoy revisando bibliografía, eso cuenta como horario de práctica? Y yo le decía, sí. Entonces, ese horario también hay que declararlo. Entonces, estaré revisando documentos, estaré preparando las actividades. Y eso se puede organizar, después se puede modificar si llegan a un acuerdo con la institución. Pero en general eso es algo que tienen que hacer desde ya, porque de lo contrario, ¿cómo van a tener evidencia de lo que hicieron estos días? Y se supone que su práctica está corriendo desde ahora, desde la semana pasada, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sean bien proactivas en eso y hagan su propio esquema, que por supuesto se puede modificar en función de lo que diga el centro de práctica. Pero es importante que ustedes tengan más o menos un panorama de cuánto rato a la semana ustedes le van a destinar, por ejemplo, a lo que que habíamos puesto énfasis, que era la revisión bibliográfica inicial. Si algo de eso se ha hecho, eso tiene que estar también computado como parte del trabajo de práctica. Aunque yo no esté yendo a la institución, ese ha sido su trabajo de práctica de la semana. ¿Carol? Profe, yo ya tengo mi horario. Nosotros, Ingrid nos solicitó que creáramos nuestro horario, pero ella nos dio así como horario de entrada desde las 9 horas y horario de salida máximo a las 16:30, 18:30. Entonces yo me creé mi horario de la semana y se lo envié y así lo consensuamos. ¿Ese horario lo pego en la bitácora? Claro, pídelo, porque así nos va a quedar al tiro una imagen de lo que usted va a hacer. ¿Ya? Ya. Ya, ¿qué quiere que le diga? Yo ya me comuniqué con todas las supervisoras en el sentido de que yo ya les escribí a todas y les decía que hoy día me llegó la última notificación respecto a la práctica de Bárbara, así que estoy tranquila que todas tienen su práctica. Por supuesto que en este estado de contingencia vamos a ver qué pasa al final, pero no he recibido respuesta, excepto de Ingrid. Ingrid es súper proactiva, pues súper pila, y yo ya la conozco de la supervisión anterior, entonces también fue fácil, ¿ya? Así es que con Ingrid quedamos de tener una reunión este viernes a las 12 ya para conversar. No es nada del otro mundo, es formalizar, a mí me gusta la cosa formal, entonces volvemos a ver el tema de la pauta de valoración, capaz que tenga objetivos distintos para esta práctica en particular con la Carol. Entonces, eso ya resultó, y yo sé que eso está funcionando, porque la Ingrid así como súper disciplinaria, ¿ya?
Del Sí. resto, me ha costado, digamos, esto fue ayer, pues chiquillas, y yo ayer cuando les escribí, yo estaba casi emocionada, así como tengo todas las cartas, tengo todas las autorizaciones, le escribí a todo el mundo, y en el caso de la Estefanía, también escribí atendiendo a que hoy día habían planteado que nos comunicáramos. Después le pedí el teléfono porque nadie se comunicó conmigo, nadie me respondió a mi correo, y escribí a ese número, así, escribí nomás, po, pero le puse sí que el horario probablemente no era el más adecuado, pero dado que estaba esa inquietud de poder conversar, yo estaba disponible. Y eso no ha ocurrido. Ya yo le puse también que después entraba yo a clase y yo tengo clase hoy día esta tarde, así que en algún momento espero recibir respuesta, Estefanía, de eso, porque justamente pues es una zona que está en fase 3, es No, profe, colegio, Limache está en cuarentena. o sea, en fase 1. Todo lo contrario, retrocedimos. Retrocedimos a fase 1, igual yo estoy acá en Concón, así que también retrocedí. Le Entonces, voy a enviar un mensaje entonces a no la Catalina, presione, no la presione ¿no? porque el horario era de almuerzo ya, como no me Ya. contestaban, entonces esperemos de aquí a la tarde que ella se comunique, pero para que usted sepa que yo estoy esperando porque se supone que ellos se reunían ayer y ahí Sí, tomaron una ayer. decisión, Ujú. y eso yo todavía no lo sé, ¿ya? Entonces, esperemos de aquí a la tarde que me den noticias, y eso es como lo que estaría andando. Del resto, Ujú. aún no recibo respuesta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, preguntarles a ustedes si ustedes tienen novedades. ¿Qué pasó esta semana con respecto a ir, no ir, presencialidad, vacuna? Ustedes me fueron contando algo, pero después de lo que me contaron, ¿hay algún avance? Profe, ¿Sí? yo voy esta semana con la Javi, que estamos en el mismo lugar, en la unidad del no, Se está quedando pegado, en lo que a mí respecta, se quedó pegada la Paula. A lo mejor la Javi puede... Sí, que la Paula tiene mal internet. Sí, sí, dijo que estaba Ahí creo lejos. que sí, se despegó. tengo No pésimo, sé me si cae de quiere vacar. seguir. Ya, ¿y la información entonces la puede dar la Javiera? Sí, A ver, ya, sí, esta acá sí parece. semana, por ejemplo, donde yo también estoy en fase 1, como que se me pausó todo en verdad, porque me pidieron los datos para hacer el salvoconducto, para ir, y no pasó mucho, y como desde lo online, le hablamos todos los días en la mañana, así como, hola, estamos conectadas, cualquier cosa que tengamos que hacer, tú nos dices, y atrás igual estamos como planeando un poco qué hacer, pero igual como que se hizo como todo más lento online. Cuando Y ustedes hablan aparte, de recibir el salvoconducto, ¿de quién? ¿Quién les va a entregar ese es salvoconducto? que ahí me habían dicho que ahí en la MUNI me podían hacer un permiso para ir igual. Ya. Ujú. Y ahí también podía ser los días que nosotros quisiéramos, que habíamos acordado que íbamos a ir 2 días presencial y lo otro desde la casa. Ujú. Pero donde a mí no me llegó, no fui, y la Paula cuando preguntó para ir, como que Yasna le dijo que ese día mejor que se quedara en la casa porque ella iba a llegar tarde, entonces al final nos quedamos como online esta semana. También nos pudimos contactar como con la psicóloga que ya va a ser nuestra supervisora, porque estábamos hablando más con Yasna, que es la directora de la Oficina de la Mujer, Ujú. y ya nos mantuvimos en contacto con ella, le mandamos como como, no sé, como unas pruebas de como un proyecto que estábamos viendo, así como en conjunto con ella, y nos dijo que sí, que súper bien, que ¿cómo se llama? Que nos mantuviéramos en contacto con ella, como que ya nos habló por WhatsApp como más cercano. Y recibió el correo de la profe Luz María Ujú. ayer, y ayer como que se hizo la formalización recién. Ya. Entonces ahí tuvimos más contacto con ella, y de las vacunas también la semana pasada nos preguntaron si nos queríamos vacunar por la MUNI. ¿Y Y ustedes qué dijeron? le dijimos que sí, pero todavía no hemos tenido como nada, ninguna otra información. Solo nos preguntaron si nos queríamos vacunar. Ya. El punto es que lo de la vacuna, cuando ustedes me dijeron que estaba la posibilidad de hacerlo por la Municipalidad de Viña, yo lo comuniqué al tiro a la profe Luz María para ver si había avance de eso y me dijo que no, que la profesora Paola, que es la jefa de carrera, había dicho lo mismo que en la reunión que habíamos tenido de coordinación,
que no había instancias de la universidad para poder gestionar eso. Así es que hasta aquí no hay nada. Por lo tanto, mi opinión es que si a ustedes les resulta la vacunación por su lado, lo hagan. ¿Ah? Sí, Y con todos los recuerdos del caso, acuérdense todas las consideraciones que hay que tener al momento de vacunarse. Lo mismo, Diana, con lo que conversamos, ¿ya? Y bueno, también yo tengo una preocupación y yo la planteé en el consejo, y es que uno no es que se vacuna y queda lista para salir a la calle. Acuérdense que la vacuna toma varios días en hacer el supuesto efecto. Por lo tanto, no es garantía estar vacunada para partir el tiro. Entonces a mí como que me había tranquilizado un poco el hecho, dentro de lo trágico que es pasar a fase 1, me había tranquilizado el hecho de que el estar en cuarentena obligaba a estar en la casa y nos daba tiempo para que esa vacuna eh, se activara en cuanto a su efecto, pensando que va la primera dosis, la segunda dosis y después 2 semanas de tiempo. Entonces yo pensaba que así podíamos ganar un poco de tiempo y nos arriesgamos lo menos posible. ¿Ya? Entonces, si se llega a dar la vacuna y pueden acceder, ustedes lo hacen y avisan, y ahí, mientras más tiempo pase sin que ustedes tengan que ir presencial, más nos aseguramos de que estén en mejores condiciones de bajar el riesgo de esta enfermedad, ¿ya? sí. Ahora, yo me había quedado con la idea de que ustedes estaban en fase 2 y que Olmué claro, está en ustedes, fase 2, pero yo soy de Villa Alemana. Entonces a mí me tienen que conseguir un permiso para poder ir hasta Olmué. o sea, el lugar donde llegan es fase 2, pero Claro, el lugar pero desde donde usted la sale, Paula es de... Sí, la Paula es de Olmué también, pero yo soy de Villa Alemana. ah, Entonces yo al tomar metro y todo, igual me harían un control. ya, y la Paula no tiene problema porque se mueve de No, su espacio 2 pero a igual la... esta semana nos dijeron igual a las dos que estuviéramos por mientras acá. Yo creo que igual en la MUNI se les desordenó todo por la fase 1 porque muchos son de Terrible, Limache, Quilpué. Entonces están terrible, viendo terrible. como otros temas por detrás más que nosotras. Ya, Entonces nosotros como que hoy cualquier cosa nos dicen, estamos conectadas y ya, entre eso medio es vamos súper mirando bueno. cosas. Eso es súper Ya, bueno porque ustedes están disponibles y entonces en cualquier momento se conectan con ustedes y ustedes se suman. Porque acuérdense sí, que el trabajo interactivo, aunque sea vía teleconferencia, el trabajo interactivo con parte del equipo, con el equipo completo, es sustantivo para la experiencia de práctica. O sea, la práctica ujú, no se puede reducir, como decíamos la otra vez, a que estoy en mi casa haciendo material. No, eso es una claro, parte, pero tiene que haber esta interacción, tiene que haber una inserción, aunque sea remota, del estudiante en la situación y en el contexto de práctica. ¿Ya? Ahora, ese proyecto que empezaron a formular, ¿hacia qué más o menos apunta? No, no se escucha, Javiera, se silenció el micrófono. sí. Creo que nosotros le habíamos comentado ¿cómo se llama? Que ellos tenían como un proyecto de hacer como acompañamiento vía teléfono, ¿Sí? una cosa así. Entonces nosotros como que quisimos agarrarnos de eso y como proponerles así, hacer como el proyecto enfocado a ayudar y también ir como recabando datos de qué tipo de ayudas necesitan, si se puede hacer, no sé, hablamos con ellos así como talleres o cosas, porque ellos querían mover mucho más el área psicológica en la mujer, porque no Sí, existía antes. Entonces ahí como que hicimos como algo los días que estuvimos juntas, diciendo así como hacer una fase diagnóstica y a aprovechar esos llamados por teléfono para usarlo como para la triangulación de datos, aparte hablar con los de la MUNI y aparte nos conseguimos un número del CESFAM también para ir triangulando datos. y eso Y aparte, significa, perdón, esto significa que estamos viendo un tema clínico, un acompañamiento clínico. es que claro, ellos quieren como un acompañamiento más clínico y nosotros le dijimos que igual no podíamos, así como hay cosas que no podemos tocar nosotras. Entonces, por eso nosotros quisimos como pedirle datos, no sé, pues del CESPAM y cosas para cualquier cosa, hacer las derivaciones correspondientes y nosotros más que nada hacer como un acompañamiento, una psicoeducación quizás por Mm. teléfono y quizás si se puede por talleres, porque ellos querían como darle un giro súper distinto al departamento. Ya, Y yo lo creo hicimos así como, dígame, que psicoeducación estamos bien, porque ya sabemos que sí, estrategias terapéuticas no vamos a usar.
Y eso está como, está como entre medio entre la OMIL, que se dedica a la cosa laboral, y en ese sentido ofrece este acompañamiento, pero desde un punto de vista laboral, de dar opciones laborales, y lo que hacía la práctica del semestre pasado, por lo menos, de la oficina de grupos prioritarios de la Municipalidad de Viña, donde ahí sí tomaban Ya. casos y en el fondo necesitaban desatochar casos, pero se le asignaban a los alumnos casos de una cierta complejidad solamente, porque no se podía hacer terapia eh, propiamente online. Con mayor razón, si ustedes Ujú. recién están, varias de ustedes deberían estar haciendo el taller y pocas Sí, deberían haberlo hecho ya, ¿no? Entonces, claro, no se puede transformar la teleconferencia en este minuto para ustedes que todavía no están titulados en la instancia de hacer terapia, ¿no? Entonces, sí, sí, eso mismo le dijimos del psicoeducación, principio. exacto, sí, psicoeducación es súper adecuado, y cuando ustedes dicen triangular, es porque ustedes lo usarían como una fuente de detección de necesidades, me imagino, para el Sí, diagnóstico. sí. Sí, Ya. para también así como, y ahí era como nuestro proyecto, que agarrarnos de eso y hacer como, no sé si talleres online o como sea, como para ir entregando herramientas para el bienestar psicológico, y también nosotros queríamos ver no solo la mujer, sino como el que quiera ir del muere. Y ahí como que se los comentábamos y ellos al tiro, uy, sí, podemos hacer talleres en tal lado, así como muy agarrándose al tiro. Entonces ahí nos dieron el número del CESFAM y yo mañana voy a llamar porque ya estaban en periodo de vacunación. Entonces me dijo que llamara mañana y también como ir recabando esos datos de cuánta gente acude a ayudas psicológicas allá, sobre qué, y ahí como ir viendo las necesidades. Ya, perfecto. Ahí está como redondito. Y a eso hay que ponerle objetivo, a eso hay que ponerle tiempos, hay que ponerle recursos, aunque sean Sí, online, hay que ponerle recursos también. Ya, perfecto. Así que de hecho ahora encontraron, que lo tenemos como más listo, se lo podríamos mandar también porque hicimos hasta una carta Gantt como suponiendo lo que podríamos hacer. ujú, Porque igual queríamos como hacer como un poco de, establecer un poco de orden, porque donde ellos estaban como muy para allá, para acá, porque esta es una idea que sacaron de la MUNI y del IMACHE, entonces como ir proponiendo, como hacerlo más ordenadito y todo. ya. Cuando ustedes dicen contacto con el CESPAM, ¿tiene que ver con esta estadística de la gente que consulta? O también pensando en que la gente que llega al CESPAM no necesariamente llega por un cuadro clínico, sino que llega básicamente a buscar ayuda, como lo haría con la municipalidad. ¿Tiene que ver con eso? Sí, ¿O el sí, es que CESPAM? más que nada era como para ver las necesidades reales, porque del departamento de la mujer como en lo que más se enfocaban, que nos decían más que nada esta ayuda psicológica, era porque ellos veían que había subido mucho la tasa de denuncias de violencia intrafamiliar y todo eso. Entonces nosotros quisimos como hacer como esto de agarrar información de distintos lados, porque quizás ellos se están enfocando mucho en eso, y quizás en el CESFAM ya sí han aumentado las denuncias, pero aparte también, no sé, ha ido mucha gente por distintos casos, entonces como ir viendo si es que esa es la necesidad principal o si hay otras necesidades que son más fuertes que esa también. Ya, y si se Porque ellos estaban encontraran como muy dirigiendo como hacia qué lado ir. intencionando. Mm. Claro, y Ahora, era más encima un caso que nosotros no podemos ver, no podemos ver lo que era violencia intrafamiliar, entonces le dijimos al tiro que teníamos que exacto. irnos nosotras por otro lado. O sea, en el mejor de los casos, entregar herramientas como de de reaseguramiento personal, manejo de autoestima, sin entrar al tema de la violencia Claro, intrafamiliar propiamente tal. Ya, o sea que hay espacio para hacer cosas. Y más encima están sí. abiertos a recibir este sujeto. Ya. ¿Quién sigue? Cuéntenos el resto, ¿en qué están? ¿Quién quiere hablar? Ya yo, profe, ¿me escuchaba? ¿Bárbara? Sí, ¿no se escuchaba? Yo no le escucho. Voy a ver si con audífonos mejora. No, sí. Micrófono, voy a... No sé por qué no funcionará. ¿Ahora sí? Se escucha, pero lejano, pero sí se ¿Y escucha. ahora? Hello. ¿Ahora sí? A ver si está poniendo audífono la persona.
Ahí sí, ahí le escuché. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, Es que gracias. ahí me puse no sé, creo que el computador el micrófono del computador no me funciona bien. De lo arreglo. Ya. Yo recién ayer bueno, era la última que faltaba. Sí, yo estaba súper angustiada porque Eh, decía que fome si es la única que está sin lugar de terapia. Ya. sí. No, ayer me tuve la reunión recién con la encargada, que es Javiera, porque ella es la dueña del centro. Establecimos horario igual para todos, como que tratamos de dividir las 32 horas semanales. Se supone que lo armamos como de quedar como de lunes a jueves, como de 9 a 5 de la tarde, como el trabajo en general, incluyendo las horas para el proyecto, para los talleres que se van a hacer dentro del centro y todo eso. Destinamos horas para el taller, pero estimadas obviamente, y ahí vamos a ir viendo cómo funciona el primer mes, que serían como 10 horas para el proyecto semanal, otra hora, no me acuerdo, creo que eran como 4 o 5 horas, o más, no, parece que eran más, pero eran como para preparar el material para los talleres y todo eso. En el caso de ella, como que también pues, hablamos de que fuera un trabajo como de acompañamiento para los tipos de terapia que hacen en el centro, que no es solo psicológica, sino que tienen fonoaudiólogos, terapia ocupacional, y igual es como un trabajo multidisciplinario. El Lo otro que me centro, comentó que el igual iban a centro, llegar... Dígame. disculpe el centro, cuéntanos un poco de qué se trata. Sí. El centro se llama Traún y es como que está especializado en tipos de terapia igual como familia. Reciben desde niños, se centra principalmente en niños y adolescentes, pero también atienden adultos. Y como lo principal que me dijo ella era como el tema vincular, que era como lo principal en lo que ellos como que para ellos era algo súper importante. Entonces, eso es como tipo de terapia de todo tipo, pues, complementarias. Y eso, pues lo que me dijo que era la idea era que yo pudiera hacer como talleres o cosas como de acompañamiento para este tipo de terapias que hacen en el centro. La idea era igual como poder complementarlo del trabajo del proyecto con estos talleres. La idea igual es estos talleres poder mantenerlo y si se crea como algo bueno, bonito, poder implementarlo igual en el centro después de hacer todo esto. Así que, y aparte me dijo que igual iban a llegar, que habían otros practicantes igual de terapia ocupacional y fue una idea era igual que yo pudiera trabajar junto a ellos para poder crear los talleres, el material y todo lo demás. Excelente, o sea, tener la posibilidad de un trabajo interdisciplinario, que es lo que ustedes van a hacer probablemente después, fantástico. Sí. Ahora, una pregunta, esto no Sí, tiene que súper. ver con terapia. Estos son talleres de No, pues, acompañamiento no. y las Los terapias talleres las las realizan hacen ellas. ellos y la idea es que, claro, las terapias las hacen ellos y la idea es que los talleres podamos hacerlo igual grupal, como para más personas, no solamente dirigir a una persona. Ya, Y perfecto. y lo otro que acordamos de poder ir presencial los días martes y jueves al centro. Así que mañana me tocaría ir por primera vez para allá conocer el lugar, a las demás personas que trabajan. Y recién este viernes tengo una reunión que ellos tienen una reunión al mes. Así que este viernes tocaría la primera reunión y ahí igual voy a conocer como a todos los demás que trabajan en el centro, los demás practicantes y todos. ¿Y dónde queda esto? ¿De qué lugar estamos hablando Está físicamente? En Viña, en 7 Norte. 7 Norte, más o menos, ¿dónde? Ahí sí que me pilló, porque Pero decía 7 Norte. será como hacia los orientes, será hacia como los ponientes, ¿se acuerda? ¿No? No, no Ya, no importa, de ahí lo buscamos. ¿Y estoy segura. cómo lo va a hacer si Pero ahí lo... ella está en cuarentena? Sí, ella me dijo es que hoy día estábamos viendo eso recién porque le pregunté igual a la profe por el tema de los permisos y me dijo que mejor lo gestionara directamente Directamente con con, la persona, con y el se cortó centro, la, con con el, Javiera. Sí, con Javiera, con mi supervisora. Ella tiene a alguien encargado que es el que manda los permisos a todos los que trabajan ahí y ella me iba a gestionar eso. ya, sin embargo, también corre el tema de la autorización o la formalización de la petición a la universidad. Yo hoy día le Igual, mandé el formulario a la profesora, ese que había enviado
que envió como un formulario con el procedimiento. Yo sé, igual se lo mandé, pero me respondió el correo y me dijo que lo viera directamente con ella, nomás con Javiera. Ah, En mi ya. caso, porque, claro, porque como no es un centro de salud, no sé cómo fue, pero solo me dijo eso, me dijo mejor que lo veas con ella, no me dijo nada más. Y de hecho me llegó ahora recién el correo, así que ahora le avisa a mi supervisora y tengo que esperar a ver que si me manda el permiso para mañana y ver cómo anda todo. Pero Ya, eso es lo que tengo hasta ahora. ¿y usted desde dónde viaja hasta Viña? De vía alemana. De Villa Alemana, que también está en Sí, fase 1. uno, 1. sí, uno. Ya. Entonces también corre el tema de que en algún minuto la universidad le va a pedir el protocolo al centro para Claro. presentarlo. ¿Eso también lo Sí. conversaron? Sí, creo que sí me dijo Javiera, pero no sé si no me lo envió. Parece, es que el que tengo es solo el de la universidad, el que envió a la universidad del protocolo, pero del centro no he recibido ninguno. Voy a preguntar igual Claro, mañana cuando vaya. se supone que cuando se hace el contacto con el centro, yo me imagino que se les avisa que en algún minuto se les va a pedir el protocolo. Para Ya, que, ¿por qué? Porque lo tenemos que presentar a la universidad para que la universidad sepa que esa acción está respaldada. Yo no sé si claro. eso se lo dejaron claro a los supervisores de terreno o se encuentran con esa petición después. Generalmente son las mismas pautas que se usan en todas partes, pero se protocoliza solicitando ese protocolo, valga la redundancia, solicitando el protocolo del centro de práctica para que se lo haga llegar a la universidad. ¿Ya? Entonces son las dos cosas. Es Ya. la encuesta esa que ustedes tienen que llenar, que si tengo tal enfermedad, que si estoy embarazada, qué sé yo, esa típica. Y está el otro que es el protocolo propiamente tal de la institución. ¿Ya? Con todos los resguardos, sí, pues Bárbara, porfa, ya con todos los resguardos, si tiene que usar doble mascarilla, use doble mascarilla, y Sí. porque usted no está inmunizado, usted tampoco está con la No, vacuna pues, al día. no estoy vacunado. Y No me eso, pude vacunar. eso lo conversaron en algún minuto respecto a eso. No me dijo nada. Lo único que me dijo como de los protocolos que tenían en el lugar, me explicó un poco, pero cualquier cosa, a mí ella me va a recibir la dueña mañana porque ella no va a estar mi supervisora. Así que todo eso lo voy a ver mañana cuando vaya, pero igual me explicó un poco cómo funcionaba todo, igual me asignó una sala para mí sola y todo para poder trabajar allá. Así que estoy ahí como recién viendo todo desde ayer nomás, y ahí voy a averiguar bien cómo funciona todo. Ya, ¿y tiene alguna idea de por dónde podrían ir los talleres o está sujeto a las necesidades de la gente que consulta? No, igual me dijo como que fuera algo psicoafectivo, de contención emocional, de tema igual familiar. Porque me habló del tema del apego, de los vínculos, de todo eso, pero yo igual, o sea, igual quedé como en el aire, entonces mi idea igual era aprovechar mañana mi visita al centro de poder conversar con las personas que hacen terapia allá y igual preguntarles pues, cuáles son los temas como más frecuentes, como los temas que más se repiten de los tipos dentro de las terapias que hacen en el centro y ahí en base a eso poder crear algo, alguna Ya. idea o investigar. Entonces eso ya va a ser parte de la detección de necesidades, por lo tanto Exacto. es importante sistematizarlo. Ya, Sí. súper, qué buenas noticias, Bárbara, me alegro. Sí, gracias. Ya, ¿qué nos falta? Tenemos la Carol, Javiera, Paula, Bárbara, nos falta la Estefanía y la Diana. ¿Quién de las dos va a hablar? Profe, yo ya le conté delante la situación en la que estaba. ¿Sí? ¿Y no hay más novedades en el sentido No, de cómo ha organizado la semana, qué ha hecho? ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Novedades ahora para esta instancia de supervisión Yo, académica? no, porque yo ayer conversé con Catalina, la psicóloga, y lo que le comenté que me dijo que ellos ayer iban a tener una reunión Ujú. y iban a ver qué iba a pasar, si iban a trabajar en modalidad presencial o de manera online, y que quería comunicarse con usted. Ya, Eso pero en estamos paralelo hablando. a eso, sí, eso yo estoy informada, pero en paralelo a eso, ¿qué otra cosa se ha visto en su comunicación con ellos y que usted haya podido avanzar? No he conversado nada más con ella. Ya, porque necesitamos
toda la información que se genera del intercambio con la institución en este momento nos sirve para contextualizar el diagnóstico y para empezar a pensar, acuérdense cuáles son los informantes claves en los cuales yo me voy a basar para hacer justamente este diagnóstico, esta detección de necesidades. ¿Mm? Ya, faltaría eso entonces, Estefanía. Ujú. Faltaría porque supongamos que están súper ocupados o todavía no llegan a una definición. Es importante ya empezar a pensar más allá del diagnóstico que hacerlo central, pero por ejemplo que usted tenga acceso a material de la organización para empezar a hacer la descripción inicial que va en el informe. Ujú. ¿Ya? Ya, entonces eso estaría pendiente. O sea que estamos igual, estamos todos pendientes de lo que se resuelva en esa reunión, para ver los alcances que tiene la decisión que ellos toman. Porque Claro. de la decisión que tomen va a surgir entonces cuáles son las tareas que le van a asignar y a qué se va a abocar usted a partir de mañana, ¿ya? Para no Claro. seguir esperando eternamente. ¿Ya? Entonces vamos a poner en espera de resultado de la reunión. Ahora, si no se comunican con usted, por ejemplo, mañana, ¿qué es lo que usted tiene agendado? ¿Qué es lo que va a hacer? No sé, profe, no sé qué voy a hacer. Es que ahí está el punto. Si usted sigue esperando, entendiendo que las personas están súper ocupadas, las instituciones están súper sobrecargadas, hay que tener un plan B. Si ellos no se comunican con usted porque no le pueden dar respuesta, no se comunican conmigo porque por alguna razón no me pueden dar respuesta, necesitamos un plan B para que usted empiece a avanzar y no se vaya quedando atrasada. Entonces eso significa que estamos hablando de la escuela. ¿Habrá una página web de la escuela? Eso estaba pensando yo, en entrar a internet y buscar el objetivo, la misión, la visión, la historia de ellos. Igual yo estuve conversando con una amiga mía que ella ya se tituló el año pasado y que sus compañeros hicieron su práctica profesional allá y me contaba que el ambiente del colegio de allá de Limache es un poco conflictivo entre los alumnos que están ahí, porque me dijo, oye, ¿qué vais a hacer allá? Me dijo mi amiga. Y yo le dije, no, mira, quizás tengo que ver el tema de la convivencia escolar. Me dijo, ah, sí, me dijo, porque allá, dijo, es el ambiente escolar, dijo, que hay entre los alumnos súper conflictivo, y ahí me comentó que sus compañeros hicieron su práctica profesional allá de profesores de historia. Claro. Entonces, a lo mejor, porque está el tema de que como están en cuarentena, esto tendría que ser probablemente online. Y entonces eso significa ya empezar a mirar qué contribución se puede hacer. Entonces, todo lo que sea, buscar documentación antigua, intervenciones que se hayan hecho, proyectos que se hayan desarrollado, estas mismas experiencias de práctica, esto nos sirve para más o menos poder plantear algo. Por ejemplo, se ha hecho esto y esto otro, y esto no se ha tocado. Y ahí tenemos, por ejemplo, una posibilidad para entrar con nuestra intervención, para entrar con nuestro proyecto. Entonces yo le aconsejo, de todas maneras, busque la página web, de todas maneras busque información del colegio, lo que haya documentado. Y acuérdense, incluso la inscripción física, porque eso no es súper menor, pero no hay que dejarlo de lado, porque con eso ya se avanza. Entonces, pongamos el peor de los casos, supongamos que están muy afanados y de aquí a mañana no nos contestan, usted tenga un plan B. ¿Ya? Ya, profe. Para que este tiempo que empieza a correr después no le puede en contra, porque serían horas menos de las 510 horas si estamos en el fondo inmovilizados por la situación. Por supuesto que esta situación excede sus posibilidades, pero si nos van a medir después por las 510 horas, tenemos que tener estas horas justificadas con algún trabajo también, ¿ya? Entonces yo haría Ya. eso, Estefanía, busque afanadamente, recurra a las fuentes, a estos informantes que se van a transformar en informantes clave probablemente, y vaya pensando, si es que esto, por ejemplo, va por el tema de la convivencia escolar, entonces sería interesante partir mirando, buscando textos sobre convivencia escolar, experiencias anteriores, cómo se ha trabajado. Estos son adultos de media, ¿cierto? O sea, son Sí, alumnos. Ya, sí, porque es mixto. claro, y eso también es importante, porque no es lo mismo trabajar convivencia escolar con los chiquititos que trabajar No, convivencia escolar con los más grandes, porque las temáticas y la etapa de desarrollo marcan sendas diferencias. Entonces, ya de partida, si es que estamos hablando de un colegio y de un ciclo medio, yo también me pondría a buscar
por ejemplo, textos de desarrollo de la realidad que viven los escolares, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus reclamos, para poder entender desde la óptica de la etapa del desarrollo que se justifique también una intervención más adelante, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, si no se presentan soluciones, busquen ustedes alternativas para estar ocupadas. En el peor de los casos, simplemente esta información no se va a usar, pero no va a ser tiempo perdido, porque en un tiempo más usted hacer una intervención, a lo mejor en un colegio le va a servir igual. ¿No? Entonces, Profe, ¿cómo fue lo que me había dicho? Textos como de desarrollo. por ejemplo, textos de desarrollo para entender el rango etario. Estamos hablando, Ya. eso hay que saber desde qué curso a qué curso tiene el colegio. Sabemos que es mixto, por eso, por lo tanto, ahí ya hay una realidad. Y falta saber alumnos de qué curso a qué curso tienen, porque ese sería nuestro universo, nuestros destinatarios potenciales, ¿ya? Falta saber lo que usted planteaba en la página web, buscar la historia del colegio, los recursos con los que cuenta, la infraestructura, debe haber un organigrama publicado a lo mejor, o la misión, la visión, los objetivos estratégicos que aparecen. Puede encontrar un proyecto educativo de ese centro educativo que ya habría que mirarlo. ¿Ya? Profe, eso yo le iba a preguntar, porque yo el otro día estuve buscando en internet convivencia escolar y me aparecían proyectos de otros colegios, entonces yo decía si puedo, por ejemplo, tomar esos proyectos como referencia para yo poder armarme una idea y armar un proyecto de convivencia escolar, ¿o no? Por supuesto, solo que a esto tenemos que sumarle el ingrediente de que todo debe estar respaldado por la teoría psicológica. Entonces, lo primero es situarnos, sí, de todas maneras, conocer otras experiencias ayuda a ver qué es lo que ha resultado, qué es con qué han enganchado los alumnos. Pero todo lo que se haga tiene que ser respaldado desde la teoría psicológica. Entonces, también se puede hacer el camino inverso. Desde la teoría psicológica, cómo se trabaja convivencia escolar, cuáles son los énfasis, cuáles son los puntos críticos del trabajo en convivencia escolar, porque esto pensemos que se profundizó con el problema del bullying, que antes estaba muy soterrado, muy oculto. Y desde que el bullying se hizo público y que la gente dice, pero si esto siempre ha existido, pero adquirió connotaciones distintas, hay mucha literatura ya generada. Hay, por ejemplo, hay experiencias españolas que además son de fácil lectura porque es nuestro mismo idioma, así que uno no maneja un segundo o tercer idioma. Entonces también ya hay harta documentación respecto a eso. Para contextualizar, por supuesto que las experiencias que hayan hecho en otros colegios también sirven, porque de todo uno saca ideas. ¿No? Pero no olvidemos que después esta investigación, o esta intervención, perdón, tiene que ser pertinente y tiene que ser coherente, primero con las necesidades detectadas y segundo, con las características de esta organización en particular. ¿No? Entonces hágalo, de todas maneras, hágalo, aproveche esta semana. Si es que no tiene novedades, aproveche esta semana de hacer eso para que no se vaya quedando atrasada. ¿Ya? Ya, súper, profe. Gracias. Y buscar información sobre convivencia escolar, pensando que es el tema que se va a generar. Si no es convivencia escolar, después podríamos hacer, no sé, una lluvia de ideas para ayudarle a la Estefanía. Si no es convivencia escolar, ¿qué otros problemas pueden presentar los alumnos de colegio o de escuela? De una escuela que atiende alumnos de media, en un sector relativamente rural, me imagino. Profe, no es rural, está en el centro de Limache, o sea, uno sale de la estación y en la plaza ahí está el colegio. Ya, y es un colegio así con, ¿cómo se llamará el colegio? Se llama Escuela Superior Mixta 88. Sí, 88. ¿Y es así como una escuela antigua? Nunca he ido, pero yo pregunté porque tengo amigos que viven allá en Limache y me dijeron que estaba en la plaza, cerca de donde están los bomberos, y que era un colegio que era como súper grande, y eso fue con lo que me dijeron a grandes rasgos. ¿Y Pero yo será subvencionado? ¿Será pagado? ¿Privado? No creo. no creo que sea pagado, profe, no creo que puede ser municipal o subvencionado.
Claro, entonces ahí también, eso también es súper relevante, porque la forma como está organizado el liceo, el tipo de liceo que es, también nos dice, nos contextualiza. No es lo mismo un liceo técnico, no es lo mismo un liceo polivalente, no es lo mismo un colegio centrado, por ejemplo, en sacar a gente para la universidad, no es lo mismo. Ujú. No. Entonces eso también hay que saberlo, porque eso también va a marcar un contexto, cuál es la realidad en el fondo en la que se mueven estos alumnos. Sí, hay que averiguar mucho este pelín. Sí, estoy en eso. Ya, ¿quién más nos faltaría? Nos faltaría la Diana. Sí, hola. Em, bueno, en un principio, la semana pasada habíamos definido con el director, que hablo más con él, horarios para asistir al lugar y así hacer mi ingreso, pero por la cuarentena se retrasó todo eso y me dijeron que teníamos que volver a definirlo, porque en un principio era todos los días, como 6 horas y media aproximadamente, a 6 horas máximo estar allá, pero todos los días de la semana. Y ahora me comunicaron que tenían que volver el lunes aproximadamente, me dijeron que teníamos que volver a definir horarios y que fuera mañana y hiciéramos una reunión porque por la cuarentena tuvieron que retrasar todo, no solo conmigo, sino con sus trabajadores también. Entonces, ahí estoy y bueno, me solicitaron más medidas también para este ingreso. Por ejemplo, ahora me pidieron cosas como que llevara, no sé, ropa para manejar solo allá y afuera no tener como que utilizar la misma ropa. El tema de la vacuna, que aún no lo respondo porque no hemos tenido la oportunidad tampoco. Y eso más que nada, sé que hay terapeutas ocupacional, he preguntado harto, hay enfermeras, hay TENS y ese tipo de profesionales con los que podría trabajar eh, para lo que requiero. Ahora, cuando hablamos de ir mañana, eso es presencial. ¿Y esa Sí, reunión es con el señor Schiffelbein y con alguien más? ¿O solo con él? me dijo que era con él, más que nada para definir los aspectos generales. ¿Él es neurólogo, psiquiatra? ¿Qué profesión tiene? La verdad es que no le he preguntado. No, pero creo que no es ni neurólogo ni psiquiatra, sino que Y entonces la verdad, la supervisión, ¿quién la hacía? la supervisión, ¿Mm? ¿La supervisión de terreno? eso también se lo he estado preguntando porque ahí tuvo unos problemas con el personal, entonces quizá me dijo que iba a ser con la terapeuta ocupacional. ¿Y eso usted se lo planteó a la profesora Luz María en algún minuto? No, no. Ya, porque acuérdense que lo ideal en una práctica de psicología es que me supervise un psicólogo. Ya, Pero en ausencia de un psicólogo hay profesiones que sí pueden prestarse porque compartimos un conocimiento o una temática común. Y hasta aquí yo he escuchado que haya trabajadores sociales supervisando psicólogos en nuestras prácticas. En alguna ocasión iba a haber también una psicopedagoga que iba a supervisar una práctica, pero finalmente por la pandemia se paró. Y hasta aquí no he escuchado de una supervisión de un terapeuta ocupacional, por lo tanto yo lo tengo que plantear, ¿ya? Yo me ya, imagino que tenemos puntos de encuentro, ¿ya? Y por último, si esa es la realidad del centro, ¿qué le vamos a hacer? El acuerdo se hizo en esos términos también, pero importante que yo lo declare abiertamente, ¿ya? ya, Vamos a poner acá. sí. Porque con esa persona yo me tendría que contactar. Yo me contacté con alguien de apellido Lascano, si mal no recuerdo, en este centro. Déjeme ver. Sí, de apellido Lascano. ¿Es mujer o Entonces, hombre?
le puse señor o señorita porque solamente dice Alascano o algo así. Entonces yo me imaginé que esa sería una psicóloga, pero veo que no. No me ha contestado, ¿ya? Así que espero que me conteste para saber con quién estoy hablando, pero deduzco de lo que usted me dice entonces que esa probablemente sea la terapeuta ocupacional. Ujú. No, creo que em, ella es la del centro de Santiago, la que autorizó como la dueña, por así decirlo, la que autorizó mi ingreso. Ya. La del centro de acá se tendría que comunicar con Daniel y mañana voy a preguntar quién va a ser mi supervisora y ahí también tendría que darle los Sí, datos. por favor, los Porque, datos. Necesito el nombre, la profesión, el correo o un teléfono para contactarla a la brevedad, ¿ya? ya. Porque eso es importante y yo supongo que cuando a estas personas se les planteó su posible práctica, se les contextualizó que esto era con un trabajo supervisor de terreno, que tuviera el tiempo Sí. suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nadie debería sorprenderse. Ahora, estaba el tema de que usted había dicho que la iban a registrar para darle un permiso semana a semana, era más fácil, era más constructivo que hacer un permiso indefinido. Eso había entendido yo. Y eso pasa sí o sí, acuérdese, por el tema de tomar los resguardos de la vacuna. ¿La podrían vacunar ahí al final? La verdad es que no sé porque con la cuarentena como que tuvo hartos problemas, entonces me ha respondido algunas cosas y otras todavía no. Ya, Eh, yo en ningún momento he entrado en contacto con el señor Schiffelbein, porque no ya. figura como contacto en el cuadro que entregaron de la universidad. Entonces yo Ay, pensé, bueno, debe ser el director, me imaginé yo, debe ser el director médico, y yo lo agregué a él, de hecho, como contacto. ya, no, a mí me Porque pareció como director o como, espérese, me apareció como contacto con la institución y o dirección. ujú, Y ahí me aparece, no, me aparece, ya, es que aquí está el punto. Dice supervisor en terreno, Daniel Schiffelbein, pero después correo supervisor en terreno, dice alascano@calis.cl. Entonces ahí como que yo dije, bueno, aquí se confundieron, Schiffelbein debe ser el director médico y el correo de Lascano es supervisor en terreno. Entonces ahí hay que resolver eso. Usted me avisa mañana. ¿Ya? ya. Me lo escribe por correo, porque ahí hay Ujú, que resolver, entonces, esa persona lascano va a tener alguna injerencia o no en lo que vamos a estar haciendo, ¿ya? ya. Lo importante es que Ya. yo tenga la brevedad posibilidad de comunicarme con el supervisor o supervisora que le asignen, saber su profesión, saber su Ujú, teléfono o una dirección de correo por lo menos. Aquí ya. Estefanía dice, profe, yo tengo una duda, le envío un Word con toda la información que he buscado y buscaré a su mail. ¿A qué se refiere Estefanía? ¿Un listado de lo que ha hecho o ya el documento que encontró? Los documentos, los textos, No, no, eso, eso no. eso tenganlo ustedes, vayan Ya. juntándolo, hagan un manejo ustedes de esa información y después a mí me entregan solamente lo que tiene que ver con el informe, ¿ya? Ah, No es le envío necesario. solamente la bitácora con los textos que, por ejemplo, he buscado, textos que he leído, así como un punteo, Un punteo, incluso ¿no? ni siquiera necesita darme el nombre de los textos, pero sí me puede poner revisión de bibliografía sobre convivencia escolar o revisión de Ah, ya. documentación de la escuela y buscado en internet o en la página web de la escuela, ¿ya? Así como Ya, bien telegrama para que yo tenga un punteo de lo que han ido haciendo, ¿ya? ya supe. Diana, ya, Diana, entonces mañana sería un día crucial para que no se nos pase otra semana más sin clarificar su situación, porque además de eso deriva entonces hacia dónde iría finalmente la intervención, si efectivamente va a tener que ver con esto de que había un problema con los miembros del equipo, ¿se acuerda que había dicho usted algo? Y que lo que se quería era una intervención con el equipo.
y no necesariamente una intervención orientada a los pacientes, sino que tenía que ver con lo que estaba pasando con el equipo. Y entonces Claro, ahí, y ahí decíamos, pucha, es como que nos dan el resultado antes de hacer la detección de necesidades. Y justamente lo que nosotros tenemos que hacer es lo contrario, donde esa sea una de las necesidades y se pueda finalmente tomar una decisión, porque de lo contrario, en el fondo nos tomarían como centro de práctica, háganme esta intervención, pero nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo de contextualizar. ¿Mm? claro. Y además que lo que decíamos, también eso se nos va un poco hacia la línea organizacional, si es que es un tema de relaciones, o sea, si es que es un tema de clima, o se nos va a un tema de está desgastado el personal y entonces potenciemos el personal para que recupere y no vaya a entrar en burnout, por ejemplo. Ujú. Son aristas distintas, son líneas de investigación o de intervención distintas que nos llevan a distintos lados. Y anterior Sí, a todo eso está todo el antecedente que usted puede haber recabado, no sé si ya recabó, pero antecedente que puede haber recabado respecto a la institución. ¿Qué es Acalis? ¿De dónde surge? ¿Por qué se plantea? ¿Cuál es su misión, su visión, su objetivo estratégico? Entonces la pregunta es, ¿tuvo acceso ya a esa información? sí, se encuentra todo en internet. Lo estuve viendo, lo tengo por ahí guardado y la verdad es que estaba pensando en cómo realizar esta práctica y porque él también me preguntó si tenía que ser necesario dirigirse hacia los adultos mayores y así trabajar con el equipo que había ahí o podía ser más desde el área organizacional. Y la verdad es que yo le dije que no me gustaba mucho el área organizacional, entonces como que prefería la otra. El trato con adulto mayor y trabajar con terapeuta ocupacional y todo eso. Entonces al final busqué como esa clase de información. Ya, y estuvo abierto a eso, a la honestidad misma. No es mi área de preferencia, porque también tiene que ver a lo mejor con el contacto inicial que usted estableció. Si usted dijo, yo estoy buscando una práctica de esta línea y le abrieron las puertas, se lo esperaba. No, no, lo que pasa es que yo le dije que era más como del área de la psicología clínica o ese tipo de cosas que yo estaba buscando en un inicio. Y después él fue quien me preguntó si podía como desviarme hacia otra área, pero le dije que no era de mi interés al final. Claro. Bueno, Entonces, qué bueno que usted fue súper honesta y lo dijo, porque ahí hizo un encuadre rapidito. Entonces, no podrían pretender que usted vaya ahora al área de organizaciones, porque eso, insisto, nos lleva para otro lado. Entonces, claro, a lo claro, mejor no es con el adulto mayor directamente, pero sí con la atención ligada al adulto mayor. claro, Claro, y ahí está el tema de potenciar ese trabajo con las especialidades afines, como sería, por ejemplo, terapia ocupacional. No sé, ahí a lo mejor generar algún tipo de actividades que vaya como a enriquecer lo que están haciendo. claro. Pensando que psicóloga entendimos que no había, ¿cierto? No, no había. No había. ¿Y no hay por alguna razón? Eh, Creo que se ha generado, por lo que escuché, es que se ha generado como la instancia de pedir psicólogos y realizar este tipo de talleres para ellos porque lo han visto necesario, él me dijo. Porque hay mucho, sobre todo ahora en la pandemia, como que se ha visto mucha desmotivación y mucha baja en el ánimo de parte de los adultos mayores, pero como cambiaron de dueño, porque antes eran unos chilenos y ahora pasó a ser como una compañía española o algo así, tienen que hacer como otro tipo de papeleo, entonces les ha costado mucho ingresar como un equipo más extenso. Ya, ya. Sí, O sea, le tocó también a una organización en pleno cambio. claro, Ya. Bueno, ya, ahí nos quedó claro entonces y estamos pendientes. Ustedes apenas tengan novedades, si es algo urgente me lo comunican, si no, lo comunican la próxima semana. Lo que no puede ocurrir es que tengamos muchos tiempos muertos, que estemos esperando, esperando, esperando y no avancemos con otra cosa. Por lo tanto, en el caso de Diana, que finalmente el objetivo de ese centro es la atención del adulto mayor,
lo mínimo que hay que buscar en la bibliografía, además de lo que usted ha hecho, que es conocer la institución y el equipo, también hay que entrar a conocer el mundo de la atención del adulto mayor en particular, porque eso también deberíamos ponerlo en el informe. O sea, deberíamos contextualizar, si estamos hablando de una residencia de adulto mayor con tales características, deberíamos contextualizar entonces a lo menos la situación del adulto mayor en Chile y en el mundo. Pues si no en el mundo, por lo menos en Chile. Entonces, ahí también hay una indagación teórica que es importante hacer, porque cualquier intervención que se haga tiene que enganchar con ese objetivo inicial, que es la atención del adulto mayor, que es el espíritu en el fondo de esa organización. De la misma manera que cuando hablamos de la intervención de la intervención de la Estefanía tiene un universo y el tema ahí es la educación. Por lo tanto, si no sabemos nada sobre el liceo, habría que saber cómo se caracteriza un liceo, cuáles son sus particularidades en este país en particular o en esta zona en particular. Cuando hablamos... Profe, ¿Sí? con respecto a eso que estaba mencionando recién, de contextualizar, vendría a ser como, por ejemplo, contextualizar cómo es la convivencia escolar dentro, por ejemplo, de los colegios municipalizados en Chile. Entonces Sí. yo busco esa información, contextualizo cómo es la realidad, la convivencia entre los estudiantes en colegios municipales, la realidad quizás social que se vive dentro de ellos, para después dar paso al tema de fondo de la convivencia escolar. ¿Qué sería la intervención? Sí, Ujú. esa sería una posibilidad. Tener una Ah, mirada global de cuál es la realidad de la convivencia escolar, porque de ahí se desprenden entonces los grandes temas de interés o las áreas que se están trabajando o que han tenido más éxito y menos éxito también en el trabajo con estos alumnos en particular. Y ujú. hay que contextualizar que aquí el trabajo se hace dentro de la institución. No es que venga un externo y se haga cargo del problema de los niños, sino que acá lo que ocurre es que, me imagino yo, que los recursos de la institución se movilizan para resolver estos problemas de convivencia. Entonces se han generado figuras dentro de los colegios, en este caso de una escuela, delegados, encargados, no sé, muchas veces asume esto también la orientadora, si es que hay una orientadora en el colegio, o el orientador, muchas veces asume el trabajo en conjunto con el psicólogo, si es que lo hay, justamente para movilizar los recursos y que esto no sea una intervención ajena, sino que desde dentro se generen mejores condiciones de convivencia. Entonces, todo eso se puede buscar, ¿ya? Entonces, contextualizar es muy importante, que esto no sea en el vacío. Entonces, en contextualizar, ocupan la primera parte, así como también se dedican a conocer esta organización en particular con sus particularidades, con su misión y con sus declaraciones de principios específicas que formulan. Y de ahí, entonces nos cuadra vamos a la detección de necesidades, que era el tercer punto que había que revisar, que son las técnicas o instrumentos que pretenden usar para la detección de necesidades. Yo les había dicho que buscaran bibliografía al respecto, porque abuelo de pájaro da la impresión que van a hacer observación, aunque sea a distancia. Abuelo de pájaro parece que ustedes van a hacer entrevista. Abuelo de pájaro parece que ustedes van a hacer una encuesta, entonces, o un cuestionario. Entonces, acuérdense que también teníamos que justificar eso desde la disciplina. Si voy a usar una entrevista, ¿por qué la voy a usar y de qué tipo va a ser? Si voy a usar una encuesta, ¿por qué la voy a usar y cuáles van a ser las particularidades de esa encuesta? Entonces, yo no sé cómo les ha ido con esa parte de la revisión bibliográfica, porque era adelantarse para tener los instrumentos pensados para la detección de necesidades. Ujú. Profe, lo otro que yo quería preguntarle es, ya, con las cosas que yo tengo que buscar ahora, lo dejo como en la bitácora como semana 2 o lo dejo como trabajo de la semana 3. ¿Cuándo comenzó? La semana pasada. La semana pasada, con la búsqueda de bibliografía, de herramientas Claro, como de entrevistas y eso eso. sería semana Después, 1 y esta de ahora bueno, sería la semana 2. La particularidad ya. es que nos juntamos los miércoles. ¿Ya? Entonces, es que yo como semana 2 dejé lo que hice ayer, que estuve revisando todo el material que había subido usted, leyendo los protocolos y ese tipo de cosas, y organizando
el material del aula en una carpeta. ¿Eso también cuenta como trabajo de práctica o no? Yo creo que vamos a considerarlo. ¿M? Sin embargo, no nos Ujú. podemos pasar la vida porque esos documentos se revisan y ya se asumen. Entonces, eso es el paso mínimo. Entonces, considerémoslo para un primer día de trabajo, listo. Pero a partir de ahora nos centramos en algo más ligado directamente a la práctica, que tiene que ver con conocer el lugar de práctica. Entonces, buscamos antecedentes del lugar de práctica. Segundo, pensando en que hay que hacer un diagnóstico de necesidades por donde sea, entonces buscar la bibliografía respecto a los instrumentos y técnicas para la recolección de información para un diagnóstico de necesidades. Y tercero, como ustedes más o menos tienen pensado un potencial tema, que en el caso de la Estefanía es convivencia, en el caso de la Diana a lo mejor tiene que ver con algún fortalecimiento del ánimo para el adulto mayor. En el caso de la Bárbara tenía que ver con cómo me sumo con psicoeducación al trabajo de un centro que ofrece servicios psicológicos y de otras naturalezas. En el caso de la Carol, ya sabemos que está full centrada en apresto laboral, por lo tanto su tema es buscar qué es el apresto laboral, por qué se hace, por qué es aconsejable, por qué se implementa. Y en el caso de Paula y la Javiera, ya sabemos que el tema es entonces, me equivoqué, lo dije al revés, parece. No, estaba bien. En el caso de la Javiera y la Paula, ¿cómo yo me sumo entonces a un trabajo donde la presencia del psicólogo no estaba posicionada y ahora yo abro ese espacio para que, tomando las necesidades que me van a declarar personajes claves, incluso ya no de la propia institución, sino de la localidad, entonces yo formule, me sume a este gran proyecto con una especie de piloto de inserción del trabajo de un psicólogo. Entonces ahí el tema va a depender de las temáticas que afectan a esas personas en particular. Entonces, yo pienso que ustedes tienen 3 patas de indagación que están claritas. Institución, diagnóstico de necesidades y potencial tema. Potencial, porque si el diagnóstico de necesidades nos lleva para otro lado, ese tema lo vamos a sacar. Y hay que incorporar el tema que efectivamente surja el diagnóstico de necesidades. Profe, con la Paula teníamos una consulta que está media desconectada porque se le cae el internet. Sí, está ahí en el campo, lo se nota el que- tiro por la Sí. foto que tiene. La cosa es que aparte de la bitácora o sea, de la bitácora que hay que mandarle semanal, nosotros queríamos mandarle el proyecto que mandamos allá en la MUNI, del que Sí, le mencionaba delante. mándenlo y le Y, echamos un y vistazo. también, aparte, Yasna hizo como un afiche, como ¿Quién para era Yasna? promocionar esto. Yasna es la directora de la Oficina de la Mujer. No es el No es caso de la que nuestra... es mamá e hija son para el caso de la Bárbara. Mamá e hija que son como las dueñas del local. Sí, Ah, ya esa era la sí. Bárbara. Sí, Ya. Yasna es la directora de la Oficina de la Mujer, que trabajamos igual como, es a la que más vemos porque la psicóloga es part-time, entonces va a veces. De hecho, Ustedes todavía no la hemos visto presencial. Entonces ella nos mandó el afiche que quiere como popularizar para que la gente, las mujeres del MUE llamen y hacer eso de la psicoterapia que hablábamos. Entonces queríamos saber si se lo podemos mandar también a usted para que Sí, lo mándenlo. revise, si le quiere cambiar alguna frase y eso. Ya, confiarán en mi retroalimentación. Ya, Sí. Yasna se llama la persona y me mandarán material. ¿Listo? ¿Sí? Yo en la medida de mis tiempos disponibles, que siguen siendo un poquito pocos, pero yo reviso, ¿ya? Y si les Ya. doy, si lo encuentro fantástico, les voy a decir al tiro, si no, les voy a hacer algunas indicaciones, algunas sugerencias, ustedes ven si son atendibles o no. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, ¿qué más nos falta? ¿Hasta aquí alguien pudo avanzar con la declaración de tareas asignadas, que era como un misterio? Por ejemplo, en el caso de la Carol, la Ingrid le asignó sus tareas. Sí, profe, apague la cámara si no se me escucha cortado. Ya nos asignó nuestras tareas. ¿Y qué le Hemos asignaron realizado como varias tarea más o cosas, menos? Más o menos, ¿por dónde porque va? ya llamamos a las personas para preguntarles si deseaban apresto laboral, si se encontraban trabajando actualmente. Ya le hicimos una presentación a Ingrid
preparamos una presentación de apresto laboral con el manual que ella nos envió. Ya le presentamos una vez y hoy día le presentamos por segunda vez porque la primera vez nos retroalimentó. Y esta era la presentación final para la próxima semana comenzar a hacer los aprestos laborales a las personas que nos dijeron que sí. Cuando usted me dice ya lo hicimos, ¿quién es la otra persona o las otras personas? Otra practicante. ¿Y es de la VM? Sí, ¿De diurno? sí, diurno igual. Ya. Ahí va a ser bien importante que ustedes tengan claro que lo que hacen, por ejemplo, el diagnóstico de necesidades, por supuesto que van a haber puntos en común, pero la Claro, presentación de toda la información es personal, ¿ya? Eso es súper ya, relevante. Un informe, por ejemplo, no puede tener exactamente la misma información que el de la compañera, sí, ¿ya? sí nos mencionó Ingrid igual. Eso es súper relevante en este caso en particular, ¿ya? Por lo Nosotras tanto, en la primera diferénciense, reunión, ¿sí? que tuvimos, ahí recién nos dimos cuenta que éramos las dos compañeras, por así decirlo. Ya. Entonces, claro, va a haber una coordinación evidente, porque además ustedes van a coincidir en las reuniones con Ingrid y Claro, con otras personas. Pero a pesar de ese tronco común, es importante que cada una haga algún esfuerzo diferenciador respecto a su práctica y eso se tiene que notar sí o sí también en los informes. ¿Ya? sí. Ya, perfecto. Bien estructuradito. ¿Y en qué se van a centrar entonces? ¿Va a seguir siendo esta cosa de llamar a las personas? Em, También nos dieron como tarea, eso lo realizamos ayer, validar currículum. ¿Ya? Y para eso Creo que es seguían. una tarea nueva porque que no estaban haciendo antes los otros practicantes, porque, bueno, Ingrid nos dijo que iba a ser como un 20% de eso y, bueno, no me acuerdo muy bien. Pero lo que realizamos es que ella nos dio el ingreso a la página de 2000 y nos dio la tarea, por ejemplo, de un empleo que estaba publicado de ejecutivo de cobranza y tuvimos que revisar todos los currículum en relación a los requisitos que ellos solicitan Ujú. y elegir los que sí cumplían con los requisitos. Y tuvimos que llamarlos y avisarles que los van a llamar a entrevista porque nosotros colocamos los currículum como que se aceptaron así. eh, Ingrid los envía a la empresa para que los llamen a entrevista. Ya. Y después ustedes van a tener probablemente la posibilidad de cerrar ese ciclo sabiendo si esa persona a la que apoyaron efectivamente quedó Claro, colocada. Ya, sí, que es sí. súper gratificante. Contaba el alumno del año pasado. Era quizá la parte más gratificante. O sea, qué rico que con la necesidad actual, sobre todo, eso resulte y la gente encuentre. ¿Ah? Ya, súper Sí, bueno. igual nos daba un poco de temor, o sea, estábamos súper así minuciosas al momento de elegir los requisitos porque decíamos al final nosotros estamos eligiendo la decisión final. Entonces estábamos como un poco nerviosas igual, pero lo hicimos bien confiada con que lo hicimos bien. Bueno, esto que la Carol está comentando es una impresión que también es parte de la experiencia de práctica. Y recuerden que al finalizar su informe en el último momento, ustedes van a tener que hacer también recordatorio de esto. ¿Qué les pasó? ¿Cuáles fueron sus aprensiones iniciales? ¿Cómo se Sí, sintieron? Esto yo espero verlo sí o sí en el informe final y lo más probable es que esta impresión evolucione. Y al final, esto, experiencia, la vivencia que ustedes tengan en relación a eso, va a reflejar justamente la práctica que van a haber adquirido con todo este proceso. ¿Ya? Pero aunque es una pequeña frase, ¿por qué me detengo en ella? Porque recuerden que la reflexión al final del trabajo tiene que ver con mi experiencia desde distintos puntos de vista, desde el saber, desde el hacer, desde el ser. Y eso también significa entonces tener este espacio y tener esta claridad para poder contar lo que a mí me pasó en el proceso de práctica. No hace todo color de rosa, se van a ir muchas ansiedades. Eso es importante también declararlo en su minuto. Así que yo le aconsejo esto, escríbalo. Escríbalo, porque el día de mañana es importante que usted lo comente y a lo mejor mirado en retrospectiva,
usted va a decir, uy, qué nerviosa que estaba al comienzo y finalmente descubrí que tenía las herramientas para hacerlo. O descubrí al comienzo que no tenía no tenía muchas herramientas y eso significó que tuve que buscar, indagar, hasta sentirme con el respaldo, por último, teórico suficiente para tener más seguridad en lo que hago. ¿Ya? A eso nos referimos con las reflexiones finales, que tienen que ver también con este proceso de aprendizaje, tanto académico, como personal, como profesional. Porque a ustedes les van a pasar cosas que no le habían pasado en la escuela necesariamente, porque ahí no estaban, en el fondo todavía no estaban a cargo de nada, o de nadie. Y ahora, cada decisión que ustedes toman va a tener un impacto. Entonces, importante conservar este comentario, Carol, no lo echen saco roto. No piense que es banal. ¿Ya? Eso en algún Sí. momento lo vamos a revisar. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, la Carol está bien estructuradita, tiene asignadas más o menos las tareas, entonces habría que ver con qué novedad nos encontramos este semestre en la UNIL. ¿Ya? Pues como yo les comentaba de la experiencia mía con el semestre anterior por lo menos, aparentemente era un trabajo súper acotado, ¿ya? Entonces Sí. capaz que diversificaron un poco, capaz que haya alguna posibilidad de insertar algo más de parte de ustedes como practicantes, ¿ya? Y si no, Claro, algo nuevo. sí, algo nuevo. Algo nuevo, pero que también responda a este marco que la UMIL ha definido, porque tiene bien acotada también sus atribuciones. Y lo que se sale de ahí, aparentemente, lo asume otro programa de la municipalidad. Sí. Sí. Ya. ¿Qué Igual, más? comentarle, profe, disculpe que le interrumpa. Comentarle que Ingrid nos dijo que nos iba a integrar, iba a conversar con la oficina de las jefas de hogar Ya, perfecto. para que podamos hacerle igual talleres a ella. No sé si necesariamente a presto laboral, pero yo creo que igual relacionado a ese tipo de cosas. Ya, pues ahí hay que ver el alcance de esto, si está dentro del mismo contexto de el apresto laboral para que estas personas puedan encontrar un lugar, una ocupación, o le están dando un giro este año distinto. Claro. Porque trabajo psicológico yo sé que no hacen, hasta el año pasado no hacían, así como contención o algo así, no estaba dentro del programa de apresto laboral, porque responde a otro objetivo, pues eso también hay que tenerlo súper claro. Si el objetivo Sí. del apresto laboral, ¿dónde queda la contención? No queda. Uno, como psicólogo, se muere de ganas de incluirlo en alguna parte. Entonces ahí hay que ver esa inquietud personal de contener, de también abrir esperanza a estas personas que están pasando por periodos, por ejemplo, de cesantía prolongada o que perdieron el trabajo por la pandemia, simplemente perdieron recursos. Eso, ¿cómo canalizarlo en una práctica que está súper delimitada y que nos da pocos espacios para insertarnos con esas temáticas que a lo mejor a nosotros nos gustaría mucho tomar? ¿Ah? Entonces, bueno, pero ahí también hay que ser súper realista y yo voy a ver con qué me encuentro el viernes. Si la Ingrid me da luces de que aquí hay un poquito más de espacio, un poquito más de apertura, yo voy a estar súper feliz. Si no, bueno, no queda otra cosa que es entender que ese es el setting que nos han estructurado para esta intervención. ¿Ya? Sí. Ya, pues veamos con qué nos encontramos. Ya, chicas, ¿qué más nos falta? Inserción a la institución, avances de la semana, tareas que les hayan asignado. Cuando tengan claridad de las tareas asignadas, las puntean también. Acuérdense que después hay un cuadrito en el informe donde hay que presentar cada tarea con ciertos elementos a describir que los vamos a recordar en 2 minutos. Ya, estaríamos con todo lo que yo tengo anotado. Si van diciendo cosas, me van diciendo, pero quisiera que recordáramos el primer informe, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, por supuesto, en mente. Voy a volver a poner el sílabus primero, ahí lo estoy compartiendo, y recuerden que yo les hice algunas anotaciones como para más o menos orientarlas según mi criterio, según la experiencia previa.
Entonces estaríamos en fase de conocimiento de la institución y con la pretensión de ya empezar el diagnóstico y el proyecto de práctica. En esto estamos medios atrasados, ¿ya? Hay algunas que han podido avanzar un poco más, pero todavía necesitamos cerrar este capítulo de conocimiento de la institución de aquí a la próxima, al término de esta semana, ojalá, ¿ya? ¿Para qué? Para entrar a el tema del diagnóstico de necesidades, que nos debería ocupar un par de semanas, 3 semanas como mucho, para ya empezar de frente a la ejecución del proyecto. Entonces esos tiempos yo los tenía pensados para el 7 de abril, capaz que nos tengamos que correr una semana, pero más allá de eso no debería ser, de manera que nosotros podamos, una vez que tenemos clara la ejecución del proyecto, tengamos claro que tenemos algunas semanas para poder efectivamente hacer esa intervención antes de que venga la primera evaluación inicial, que es el 21 de abril. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que ya a estas alturas esto tiene que estar totalmente en marcha. ¿Ya? A la semana 6 esto tiene que estar en marcha, sí o sí, porque se nos viene la evaluación inicial donde ustedes van a tener que presentar, voy a dejar de compartir, donde ustedes van a tener que presentar en función de este otro documento, que también se lo subí al aula virtual, que es el informe 1 de la práctica profesional. ¿Ya? Aquí decía que era, el informe es la sistematización y registro escrito de la experiencia de práctica, y en esta ocasión necesitamos que dé información que sea básica para conocer la institución en la que se realiza la práctica, las necesidades, oportunidades y recursos de esta, y la manera como se están vinculando, y el lugar que ocupan entonces en esta organización. ¿Ya? Ojo, que acá hay una estructura que seguir. Y esa estructura tiene que dar respuesta en lo escrito a los antecedentes generales, que son mínimos, pero los antecedentes de la organización también, incluyendo nombre de la organización, ubicación geográfica e infraestructura, contando cómo es el espacio físico para más o menos entender las condiciones laborales y de acceso a la intervención, antecedentes estratégicos de la organización, que son los que habíamos mencionado, breve historia de la organización, misión, visión, objetivos estratégicos, políticas organizacionales, programa a los que responde. En el caso de una escuela se nos suma, por ejemplo, el tema de conocer la estructura básica de su proyecto educativo, si es que está y está publicado. Se entrega también el organigrama y se ubica el estudiante dónde está en ese organigrama. Y si no hay organigrama, acuérdense que está la posibilidad de generar uno, ¿ya? Para que dejemos un registro gráfico de cuál es la organización más o menos jerárquica de esa organización, pero además dónde está posicionado el estudiante en práctica. Después, acuérdense que en el punto 2 ya se relatan las acciones de la práctica profesional, que en el fondo son las funciones asignadas. Y aquí lo que ustedes van a tener que hacer es este cuadrito donde ustedes van tarea por tarea, función por función, señalando qué les encargaron, cuál es el objetivo de hacer eso, cuál es la metodología de trabajo que ocupan para hacer eso, los equipos con los que se integran, por ejemplo, trabajaré con la terapeuta ocupacional, o trabajaré con la coordinadora, o trabajaré con la orientadora del colegio, etc. El tiempo destinado, por ejemplo, 2 horas a la semana, durante 3 meses, no sé, o de aquí al término de la práctica, y eso tarea por tarea, ¿ya? No es un solo cuadrito, son varios cuadritos donde están todas las tareas asignadas, y cada una debe ser trabajada en función de esta información. Luego de eso, salimos del tema de las tareas asignadas y recuerden que entramos recién al proyecto de práctica profesional, que supone un diagnóstico, primero una inserción en la organización, después un diagnóstico y después una intervención propiamente tal. Entonces, para el diagnóstico tenemos 2 patitas. Tenemos la metodología, que es lo que habíamos estado hablando, con qué herramientas, instrumentos de la psicología ustedes van a trabajar y por qué,
y que sea pertinente y aceptable dentro de las ciencias sociales. Y aquí estaría, por ejemplo, voy a usar o usé entrevista semiestructurada, ¿ya? O voy a usar o usé encuesta de opinión, ¿ya? Entonces también eso se pone ahí. Y en la segunda parte de este 3.1 van los resultados una vez que yo apliqué esos... Profe, ¿Sí? cuando dice que ya se tiene que poner, por ejemplo, una encuesta, por ejemplo, entrevista semiestructurada, y después que digo, ya, voy a hacer una entrevista semiestructurada, yo tengo que justificar eso ¿Sí? con la bibliografía. Por ejemplo, no sé, la entrevista, según tanto, dice que sirve para ver, así, ¿no? Así, tal cual. Ya. Y después dar un esquema de lo que usted va a abordar en esa entrevista semiestructurada, porque ya que es semiestructurada, uno más o menos sabe cómo va a empezar, o sabe más o menos las áreas que pretende indagar. Ya, también recuerden que en esta parte se declara a quién van a aplicar esos instrumentos, y eso significa que en su proceso de inserción y de conocimiento de la organización, ustedes más o menos han visto dónde están sus fuentes de información claves. Y entonces eso también se declara. Del conjunto de personas y de elementos disponibles, se trabajará o se entrevistará a tal persona porque está en tal situación, o se va a utilizar, por ejemplo, lo que hablábamos, fuentes no vivas de información, que es toda la documentación, que también se utiliza, y en el caso, por ejemplo, de hacer una observación o de participar en alguna conversación con alguien, que equivaldría un poco, no sé, capaz que es la observación, pero en realidad sería una entrevista, decir por qué voy a entrevistar a esa persona en particular, ¿ya? Porque no la elijo al azar, a no ser que yo declare que lo estoy haciendo al azar, pero tendríamos que justificarlo muy bien. Pero en el fondo, ¿por qué recurro a los informantes clave? Porque son los que me van a dar información pertinente, que está muy bien focalizada, porque ellos representan buenas fuentes de información. Entonces, por ejemplo, obviamente alguien de la dirección, obviamente alguien del personal, obviamente, por ejemplo, si es que hay usuarios, alguien de los usuarios, de manera de dar cobertura a todos los actores involucrados, ¿ya? Entonces, se justifica la metodología que voy a usar y se declara a quién se las voy a aplicar y por qué. Y una vez que se hace eso y que además ustedes van a presentar la encuesta que van a usar, van a presentar la pauta de entrevista que van a usar, todo eso lo tienen que mostrar como evidencia, ¿ya? No basta con que yo diga voy a usar una escala, voy a usar una encuesta y una escala Likert, pero ¿cuáles son las preguntas que van a esa encuesta? Porque esas preguntas las tenemos que revisar, ¿ya? Porque recuerden, la encuesta es fácil de aplicar, pero es difícil de construir, porque las preguntas tienen que tener la suficiente claridad para no inducir a error ni a sesgo. Entonces, eso hay que hacerlo ahora. Y a lo mejor no las fuentes, no a quién se la van a aplicar, pero sí tener claro las características de una encuesta y las bondades y las limitaciones que tiene. Una vez que se tenga claro la metodología y a quién se lo voy a aplicar, asumimos que se aplica todo este instrumento, se hace la triangulación, ustedes deben mostrar esa triangulación, y de ahí recién van a sacar el resultado del diagnóstico, análisis y conclusiones iniciales, que en el fondo lo que me muestran es lo que estamos buscando. Un análisis crítico y reflexivo de las necesidades, oportunidades y recursos de las personas y o de la organización, fundamentado en la experiencia subjetiva de las personas, por un lado, porque son los que me dieron esa información, pero también en los paradigmas de las ciencias sociales y la psicología. Y estos son los resultados que van a ser el fundamento sobre el cual vamos a construir el proyecto de intervención. Entonces, miren todo lo que incluye el primer informe, porque ese diagnóstico, esa detección de necesidades, se traslada a un FODA, con la estructura que tiene el FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas,
que es el resumen en el fondo gráfico de todo lo que nos mostró el diagnóstico y que va a servir justamente para, a partir de eso, empezar la intervención o sugerir la intervención. Entonces, todo esto va en el informe 1 y ese informe 1, si yo voy al sílabus, ustedes lo entregan el 21 de abril. ¿Ya? Entonces es importante que tengan conciencia de que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar porque si bien hemos tenido algunos obstáculos iniciales que tienen que ver con echar a rodar esta maquinaria, de poder ver si voy a ir al lugar de práctica o no, esto tiene que terminarse ahora y a partir de ahora se optimizarán los tiempos como sea, optimizará sus tiempos para dar cumplimiento a todo lo que finalmente va a tener que volcar por escrito en este informe. Piensen que estamos a 24 de marzo y estamos hablando de 24 de abril, dije. Es decir, 21 de abril. Nos queda un mes, un poquito menos de un mes, para entregar todo eso por escrito. ¿Murieron en el intento? ¿Quedaron pasmadas? ¿O se entiende lo que digo? No, yo- profe, yo al menos, bueno, al saber que igual es un mes, me entra una ansiedad terrible. Ya. No es mi idea causarles ansiedad, ¿ya? Porque para síntomas ya tenemos bastantes. Pero lo que yo estoy haciendo es tratar de ser realista. Esta práctica puede haber tenido sus dificultades iniciales, pero tenemos que echarla a rodar ya, porque tenemos algunos plazos que cumplir y esos plazos responden a la lógica de que para que yo haga esta práctica completa necesito tener estas 4 instancias: la inserción, la detección de necesidad y diagnóstico, la intervención y la evaluación de esa intervención. Y ustedes no se van a dar ni cuenta cómo va a ir pasando el tiempo y no, se nos va a venir ese tiempo encima. Entonces, mejor actuemos sobre seguro, organicémonos, tengamos claro que tengo un mes para resolver esto. Puede haber un margen de error, una semana más, ya, pero una cosa mínima, porque no podemos extender el diagnóstico de necesidades un mes completo, eso es imposible, ¿ya? Entonces, traten de mentalizarse de cómo ustedes se organizan y optimizan sus tiempos, sus recursos y su iniciativa personal para que de aquí a un mes esto ya esté con ese nivel de avance. ¿Ya? En el fondo estos son los últimos días en los que podemos estar, yo lo voy a llamar divagando, aunque suena un poco fuerte. Estos son los últimos días en los que podemos divagar respecto a cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir? ¿Me voy a vacunar? ¿No me voy a vacunar? ¿Me van a poner la vacuna ya? Eso tiene que quedar listo ahora para estar centrándonos en la producción teórica que representa pensar una intervención. ¿Ya? Entonces tienen un mes, que parece que es poco, pero si cumplimos bien los plazos debería funcionarnos bien. ¿Mm? Pero acuérdense la estructura del trabajo. Lo que busquen en términos de bibliografía, búsquenlo pensando en que lo van a tener que volcar en ese informe. ¿Ya? Entonces yo puedo saber mucho de encuesta, pero tengo que tener la capacidad de presentar eso por escrito con la información más pertinente en este informe en particular. Yo puedo saber mucho de entrevista, pero debo tener la capacidad de rescatar para este informe en particular, para esta intervención en particular, cuál es la ganancia de usar la entrevista y cuál entrevista en particular voy a usar porque se justifica desde la disciplina. ¿Ya? A ver, la Paula pregunta, profe, me queda una duda, la idea es que usted se reúne con nuestros supervisores. Miren, a mí históricamente lo que me ha gustado, y siempre lo hice así, yo fui personalmente a los lugares de práctica a entrevistarme con el supervisor de terreno, ¿ya? Por una cuestión de formalidad básica. Entonces, soy fulanita tal, te agradezco la cooperación, lo que se dice bonito en papel, pero ahora vamos a lo práctico. Mira, la práctica del alumno VM lo que pide es esto, ¿ya? Y los supervisores de terreno uno le pueden preguntar, bueno, ¿y el alumno cuenta con la formación suficiente? ¿Y qué cursos ha hecho? Ya,
Listo. Se deja establecida una especie de, llamémosle contrato, entre ambos supervisores. En el fondo es quedar a disposición. Pero, primero, estamos en situación de pandemia, imposible hacerlo presencial. Segundo, con las personas que sí se pueda, por ejemplo, yo lo hice el año pasado con Ingrid en particular, yo con ella sí me pude reunir vía videoconferencia y con otra supervisora también. Con las otras no pude, nunca se dio. Y con esas otras personas solamente me comuniqué por correo. Entonces, esa reunión con el supervisor, dado el contexto de pandemia, puede ser a través de un correo. Pero lo importante es que para mi tranquilidad personal, yo quede a disposición del supervisor de terreno y entienda que el supervisor de terreno y yo estamos hablando un lenguaje común. Y luego, durante el semestre, es altamente probable, nos piden que nos reunamos, que hagamos este contacto a lo menos 3 veces durante la práctica, de manera de ir viendo lo que se está viviendo con ustedes como alumnas practicantes, ¿ya? Tiene que ver con estar en la misma sintonía, tiene que ver con que yo no le pida al supervisor de práctica algo que no me puede dar, y tiene que ver con también un poco ver el avance de ustedes desde la perspectiva del supervisor de práctica, ¿ya? Pero no es condición sine qua non la entrevista personal. Tengo colegas que no la hacen nunca, ni siquiera cuando no hay pandemia. Yo soy de ir al lugar de práctica, ¿ya? Yo soy de ir, conocer, a no ser que quede en otra región, pero yo soy de ir y conocer y entrevistarme con la persona. Y si no, yo la recibía en las dependencias de la UVM y en una reunión cortita, media hora, no tiene mayor duración porque también hay que entender que los tiempos están súper acotados. Entonces, ahí yo voy viendo con el supervisor de terreno. Si de verdad no hay forma de reunirse, no tiene tiempo disponible, perfecto. Y quedamos simplemente con el contacto vía correo para lo que se requiera. ¿Ya? So, la Paula pone, ya, profe, súper, porque yo podría hablar con mi supervisora para coordinar una videoconferencia con usted. Me dejó claro que está disponible a estas instancias también. Sí, no se preocupe, cuando ella me conteste el correo, yo voy a poder definir con ella cuál es la modalidad que vamos a usar. ¿Ya? Si ella me dice, oye, Liliana, hagamos una videoconferencia, conozcámonos y veamos esto personalmente, yo me voy a sumar a eso. Yo también se lo puedo proponer. Así que, Paula, no se preocupe. Yo por eso espero la respuesta de los supervisores, porque ellos... Es que lo que pasa es que, por lo que yo entendí, ayer me llamó la Ale, mi supervisora, y como que me dio a mí la respuesta y no la respondió usted el correo. ¿Ya? Entonces, no sé si es que ella entendió que ella tenía que responder el correo, o le llegó el correo de usted, porque sé que le llegó el de la profe Luz, y ahí ella me llamó y me dijo, me llegó tu correo, todo súper bien, pero no sé si respondió ese correo, tampoco sé si leyó el de usted. Entonces, pero me dio su WhatsApp, entonces yo podría hablarle, oye, no sé, te llegó un correo, algo así, quizá no hoy día, la próxima semana o cuando la vea, para decirle si es que no me lo responde a mí, po. Como que igual contacto con usted, porque me llamó a mí y me dio la respuesta a mí. Entonces, Ya. obviamente para ustedes no hay una respuesta oficial, po. Ya. O Pero lo otro bueno. sería quizás darle el número para hablarle por WhatsApp, porque por ejemplo a mí me pasó que con Alejandra ella le contestó a la Paula y el mío donde yo se lo había mandado como 2 días antes se le fue como al fondo y le empecé a preguntar a la Paula, oye, y Javiera no me ha mandado nada, que no sé qué, y la cuestión, y ahí yo le hablé y le dije, te lo mandé el 19, y ahí buscó por fecha, sí, perfecto, entonces quizás recibió el mail de usted y nunca lo vio quizás, porque Puede antes es el ser. mismo de la Muni. Ahora, ojo, yo también le puse mi teléfono a todas las supervisoras, porque yo quedo súper Ya. disponible, así que chiquillas no se preocupen, o sea, también yo entiendo, pero no se preocupen, o sea, yo me imagino que me van a contestar el correo, si además fue ayer, si yo me enteré en la noche Ya. antes de ayer de eso, así es que yo no tengo apuro, yo soy formal y por eso me gusta que estas cosas se formalicen, pero no les quepa duda que si la supervisora tiene alguna urgencia, va a recurrir a mi correo y me va a avisar al tiro. ¿Ya? No, esto es básicamente para entrar en consonancia y yo siempre en ese correo declaro estar disponible para lo que se requiera, porque entiendo que un supervisor de terreno, a pesar de que la profesora Luz María le manda sendas cartas de presentación y le explica todo, puede tener alguna necesidad o alguna duda.
¿Mm? Con Ingrid, que es la con la que yo tenía, que tuve de frente en el primer encuentro del semestre pasado, fue así, tuve una reunión cortita, media hora, sería todo, y sí, mira, esto es lo que yo voy a buscar, esto es lo que yo te, y listo, y como nos coordinamos, sería, y súper fluido, y me contestaba súper rápido los correos, de sus tiempos disponibles, y nunca surgió la necesidad de volver a juntar, ¿ya? Así que no se preocupen, veamos que si me responden, y si no me responden, me voy a ir enterando por ustedes, y cuando se dé una necesidad, estoy segura que me van a escribir, ¿ya? Así que no se preocupen. No es necesario que profe. le digan, oye, escríbele a la Liliana porque no las presionemos, yo creo que ya tienen suficiente, ¿ya? Ya. Ya. Chicas, estamos listas. A pesar de que nos queda tiempo disponible, a no ser que tengan dudas, estamos en Profe, yo condiciones... tengo una duda. Sí, diga. Lo que pasa es que, como ya le dije que me entró la ansiedad, empecé a buscar y encontré el proyecto educativo del Colegio de Limache. Ujú, Y con respecto que en el informe 1 pide como detallar la infraestructura, ujú. tengo que poner así como todos los detalles, porque acá me aparece hasta que tienen sala de música, cuántas cantidades de salas, todo ese tipo de cosas lo tengo que detallar en la parte de infraestructura. Yo lo pondría, pero no haría 10 páginas de infraestructura, o sea, pues, Ah, ya. haría lo básico. Es una construcción antigua, una construcción moderna, de un piso, de 2 pisos, de 3 pisos. En general se le han hecho ampliaciones, no sé, pues lo que aparezca ahí. Y si, por ejemplo, si cuenta con sala de música, yo lo pondría, básicamente decir qué capacidad de alumnos tiene, cuántos alumnos recibe. Eso, porque tampoco ustedes a lo Ah, ya. mejor van a poder ir tanto físicamente. Entonces lo básico, que es una idea. Y por ejemplo, si está dividido, bueno, esto es todo media, pero si fuera un otro colegio, está dividido en un, Profe, no es media, ¿no? revisé. No, es de enseñanza básica y, ¿cómo se llama? Em, Técnico Preescolar, profesional. A preescolar. preescolar. Sí, Y los no niños hay, de prekinder, kinder y básica. ¿y por qué se llama liceo entonces? Yo no sabía Se que los llama colegios. Escuela Superior Mixta número 88. Ah, ya es una escuela. Ya, eso al tiro nos contextualiza que tenemos gente pequeña, que Sí, vive una realidad dentro de su ciclo vital que apunta a ciertas dificultades. Entonces, claro, y es se nos va, municipal. ya, perfecto. Entonces, eso también marca una pauta, ¿ya? Entonces, Ujú. nos contextualiza el tiro, ¿ya? Por la infraestructura no se compliquen lo que encuentren, pero no necesitan gran detalle. Solamente uno más o menos describe una construcción antigua nueva de tantos pisos con tantas instalaciones y, por ejemplo, generalmente uno pone dónde funciona el equipo de apoyo o los profesionales de apoyo, ¿ya? Ah, eso también, Generalmente. profe, me aparece cuánta cantidad de docentes hay en educación básica, cuántos en preescolar, cuántos psicólogos dedicados al programa PIE, dupla psicosocial, todo eso está súper detallado. Ya, eso nos sirve un montón, porque aparte que nos da una idea del volumen del colegio, que cuenta con hartos recursos. No es lo mismo que una escuelita desamparada que tiene Mm, cursos todos los niños en la misma sala y cuenta con un cuerpo de profesores de 4. No es lo mismo, porque mm, ahí tenemos un universo más grande. Entonces eso me muestra el tiro. mm, A mí me hace, ya. incluso hay gente que pone fotos. Hay gente que pone fotos en el informe y súper bien, porque me muestra gráficamente el lugar, no es un requisito. Pero si lo ponen, lo ponen. ¿Mm? Ya, profe. Y otra cosita, la Cata, bueno, la psicóloga me dijo que le mandó un mensaje ya a usted. Ah, de haber Y sido en dijo este que la iba a, ratito. sí, dijo que la iba a llamar porque le hablé. Ya, perfecto, súper. Entonces, yo después entro al vespertino también, así que tengo todo este rato para ver ese mensaje. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Chicas, háganme caso, sin entrar en pánico, porque no es la idea, pero sí organicen, proyecten que en un mes más o menos nosotros debemos dar respuesta a estas cosas que hemos hablado. No descuiden ni la inserción en lugar de práctica, ni los instrumentos para el diagnóstico de necesidades con los informantes claves,
y no descuiden tampoco el que empezar a proyectar, si es que se da la instancia, algún posible tema de intervención. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer y habría que estar mirando siempre que esto lo tengo que traducir a un formato escrito y ese formato escrito está dado por la pauta que está publicada en el aula virtual. ¿Ya? Siendo así, entonces, si no hay más preguntas o necesidades, estaríamos terminando y nos juntaríamos el próximo miércoles. Recuerden entonces, el martes, en algún momento del día, mandarme la bitácora con las actividades que han hecho desde hoy día hasta el próximo miércoles. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, profe. Ya, profe. Ya. Cualquier novedad urgente me la comunican y que tengan el mejor avance posible dentro de la situación compleja en la que estamos viviendo. ¿Ya? Ya, me Gracias. desconecto. Que tengan Que muy esté buena bien. semana. Adiós, profe, gracias. Chao, Chao a profe. todos. Chao a todas.